¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la persecución de activistas de derechos humanos en El Salvador con otra notable invitada, Roxana Cardona, fundadora de Justicia Social y Contraloría Ciudadana directamente desde Santa Ana, El Salvador. Roxana Cardona, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Roxana, hablamos de Ruth López, una defensora de derechos humanos que pertenece a la organización Cristo Sal. El 18 de mayo es arrestada sin ninguna explicación. Por las próximas por lo menos 40 horas desaparece, no hay ninguna información de dónde está, qué pasó, no se sabe nada de ella. Y esta semana pasada, el día miércoles, entonces la llevan a un juzgado y sale del juzgado y dice textualmente, y leo sus palabras, dice: no me van a callar, soy inocente, soy una presa del gobierno de Bukele, me quieren acusar por mis denuncias contra la corrupción de ese gobierno, y pidió un juicio público. La arrestaron y sigue estando detenida. ¿Tu reacción ante esa situación? Sí, efectivamente, Ruth Eleonora López pertenece a la unidad, es la directora de la Unidad Anticorrupción de Cristo Sal. Ella ha venido trabajando, denunciando ciertas corrupciones, tanto de funcionarios del gobierno como del gobierno mismo. Eh, Eso le ha ocasionado bastante sinsabores al gobierno, ya que nunca pensamos que una figura pública, que alguien tan fuerte, una voz totalmente lema anticorrupción del gobierno, podía haber tenido un escenario como este. Ruth Eleonora ha presentado varias solicitudes para averiguar ciertos fondos del Estado que han sido cuestionados en este país. Recordemos de que este gobierno ha reservado por 7 años el acceso a la información con el control de los fondos públicos del Estado. El pueblo salvadoreño, no podemos saber en qué se está gastando nuestro dinero. Ante esto, la unidad anticorrupción, a la cual ella era directora, empezó a hacer varias acciones. Nuestra sorpresa fue de que ese día recibimos un tuit de la Fiscalía General de la República diciendo que habían capturado a Ruth Eleonora por el delito de peculado. El delito de peculado es un delito contra la administración pública que lo cometen funcionarios del gobierno cuando se encuentran en el poder. Sustraen fondos para ellos. El caso particular de Ruth Eleonora jamás funcionó como funcionaria pública. Al contrario, fue asesora de un funcionario público, el cual ya está siendo procesado. Pasan un tiempo de desaparición corta que no sabe ni siquiera la familia, ni los abogados, ni la organización en donde ella se encontraba, y es que se pone la denuncia. Se sabe en dónde se encuentra y como es un delito común, tiene que tener 72 horas para ser puesta ante los tribunales del gobierno, ante los tribunales del Estado. Extrañamente, le aplican una detención prolongada que son de 15 días. Estos 15 días, ¿de dónde salen? Recordemos que El Salvador tiene una emergencia constitucional, que es el estado de excepción. El estado de excepción va encaminado a, entre comillas, a erradicar a las pandillas. Y se le aplica los 15 días para estas personas. Eleonora López no es una pandillera, mas sin embargo, le aplicaron los 15 días a ella. Y una cosa que sí hay que mencionarla es que no solamente se le ha aplicado a ella los famosos 15 días, una detención prolongada, sino que todas aquellas personas que son defensores sociales, por muy común que sea el delito, y aun cuando la ley penal establece cuánto es el término de que deben de pasar en detención de inquirir, se les aplica una detención de 15 días. En eso, de repente, cambian el delito, al delito de enriquecimiento ilícito. Eso también es una arbitrariedad de parte del Estado hacia Ruth Eleonora. La reacción de algunas organizaciones, que fueron varias las que reaccionaron respecto a ver entonces el arresto y ahora cuando sale del juzgado que ordenó la detención de Ruth, dice Human Rights Watch: esto es un acto de represión contra las voces críticas al gobierno.
¿Estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo, porque no solamente está ella, hay otras personas que se unen a las capturas políticas de parte del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? La semana pasada pasó que había un abogado de nombre Alejandro que estaba acompañando a una comunidad porque iba a ser desalojada. Ante esto, ellos llegan a hacer un plantón pacífico y es arrestado por acompañar a la comunidad. También hay un pastor evangélico de una iglesia de acá de El Salvador que también está siendo procesado y que también fue arrestado por estar acompañando a su comunidad. Les han puesto un delito que prácticamente no existe, porque les han imputado a estas personas que también son voces críticas, pero no tenían tanto perfil, no que solamente por acompañar a la comunidad, también le aplicaron los 15 días y también están detenidos también en un centro correccional del gobierno. En el caso de Ruth Eleonora, también es una voz bastante crítica, pero lo que no se extraña es que es una voz pensante, es la parte académica de la sociedad y de la oposición que están capturando. ¿Qué es lo que significa esto? Esto viene significando de que quieren dejar a la sociedad sin modelos lemas para que se pueda organizar. No nos estamos organizando para cosas malas. Simple y sencillamente, la gente se organiza por su propia naturaleza, pero también se organiza para saber y para denunciar conjuntamente algunas violaciones que se están cometiendo de parte del Estado. Bueno, justamente para quien nos ve fuera de El Salvador, aquí estamos hablando de un presidente que primero fue reelecto violando la Constitución, porque la Constitución no permite que haya reelección presidencial, pero Nayib Bukele violó esa parte de la Constitución. Un presidente Bukele en donde él decreta el estado de excepción por 30 días. Ese estado de excepción elimina prácticamente los derechos individuales garantizados, como tú decías, como puede ser el habeas corpus, que está obligando al Estado a presentar frente a un juzgado a cualquier persona que haya sido detenido en determinado lapso. También permite que haya arrestos a cualquier hora, violaciones de domicilio, etcétera, etcétera. Declara el estado de excepción por 30 días y ya van más de 30 veces que lo viene repitiendo sistemáticamente. Es decir, que prácticamente todo el gobierno de Bukele ha sido bajo el estado de excepción y a expensas de las garantías de los ciudadanos en general, no solamente de los pandilleros, porque él argumenta que la única forma de combatir las pandillas o la violencia es justamente usando ese método. Quiere decir, como tú dices, que esto ya abarca a todo el pueblo salvadoreño. Fíjese de que sí, ya llevamos 2 años sin garantías, con violaciones a los debidos procesos y con una arbitrariedad de parte de los jueces. Entonces nos podemos pensar, esta emergencia constitucional es para combatir la delincuencia o es para callar voces críticas o para mantener al pueblo sumiso y con miedo y con un terror para que ésta no cuestione y no hable nada. ¿Qué es lo que está pasando en estos 3 años? En estos 3 años, ¿quién tiene la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa? La tiene el partido de él. ¿Quién ha puesto fiscal? El fiscal lo ha puesto él. ¿Quién ha puesto a la Corte de Cuentas, que es un ente controlador de los fondos públicos? Es él. Tenemos una procuradora de derechos humanos que en 3 años se desconoce, que es una persona que está obligada a denunciar todas las arbitrariedades y todas las violaciones y no ha hecho absolutamente nada. La gente llega a increparla y no tenemos defensor de derechos humanos. Tenemos un procurador de pobres, que es lo que defiende a las personas que no tienen abogado y que no está presentando ningún tipo de prueba y que incluso no desea reunirse ni aportar prueba en estos casos. Entonces, estamos con una mayoría y con todos los órganos del Estado centralizado en un solo poder, en el Ejecutivo. ¿A quién le pertenece el órgano judicial? Le pertenece al Ejecutivo. ¿A quién le pertenece el órgano legislativo? Al Ejecutivo. ¿Y a quién le pertenece el Ejecutivo? A él. Entonces, por más leyes que se hagan, aunque la gente diga, la Asamblea ha aprobado cierta ley, pues sí, pero ¿quién es la mayoría? Son ellos. No tenemos voces críticas, no tenemos oposición. La oposición es totalmente controlada, porque por un miedo que se está dando.
¿A quién le queda la función de dar o asentar o de defender los derechos? A las organizaciones sociales. Pero ¿qué ha pasado ahora? Ha habido, aprobaron y ya está aprobada esa ley, la ley de agentes extranjeros, que es la misma ley que tiene Nicaragua para las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales las está tomando como intervención de parte de los extranjeros para socavar la democracia. La democracia ya la tenemos socavada. Ya no tenemos democracia en este país. Ya no tenemos voces críticas que puedan levantarse porque existe un miedo que le pase lo mismo que le está pasando a Eleonora López. A Eleonora López no es funcionaria pública. Eleonora López no pudo haber cometido un delito de, de enriquecimiento ilícito, porque para que esto sea, ya existe una ley, la ley de enriquecimiento ilícito que va para todos aquellos funcionarios y que primero debe de pasar por una vía administrativa. En este caso se han saltado esa vía administrativa para pasarla de un solo a una cuestión penal. ¿Cómo es posible de que digan de que existe democracia, de que existe un Estado de Derecho, pero no existe una contraloría de parte de los ciudadanos para saber quiénes son nuestros jueces? Si bien es cierto, existe una reserva legal de todos aquellos procesos que conllevan la acusación a defensores de derechos humanos, como el caso de Eleonora. La población tiene la obligación de saber por qué se le acusa, cuáles son los medios que han llevado a una acusación, cuáles son las pruebas, para que la gente también cuestione tanto las arbitrariedades del Estado como que la gente pueda apoyar al gobierno. Pero en este caso tenemos una cuestión proporcional solamente para el gobierno. El gobierno exhibe que las personas defensoras de derechos humanos cometen un delito, pero sin embargo le veta a la población de no decir por qué la han llevado. Entonces, ¿qué es lo que están protegiendo? ¿La prueba o están protegiendo las arbitrariedades que se están dando dentro de estos procesos? El presidente Bukele se mofa, se ríe, irónicamente se define a él mismo como el dictador más cool del mundo. ¿Tu reacción? Eso es bien peligroso, porque en broma se dicen las verdades. En el discurso que él tuvo, el decir, no me interesa que me digan dictador, o sea, eso prácticamente ya está declarando que tiene un control centralizado y un control unitario de todas las instituciones de gobierno. Ahora, no solamente es conocido internacionalmente como el presidente más cool, sino que también se le está conociendo como el carcelero internacional por la crisis de los venezolanos que todavía es una crisis. Tenemos una crisis, tenemos ese gran problema aquí en el país. Entonces, cuando él menciona, no me interesa que me llamen dictador, yo como asesora tendría un poco más de cuidado, porque entonces la imagen de él poco a poco se está deteriorando y es muy peligroso para todas las personas que ocupamos el derecho a la disidencia política en este país, porque eso significa, si yo soy dictador, yo ya declaré que tengo todo el aparataje estatal para poder llevar a la cárcel a cualquier voz crítica. Roxana, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Roxana Cardona directamente desde Santa Ana, en El Salvador, justamente sobre la detención de Ruth López, una defensora y activista de derechos humanos. Roxana es la fundadora de la organización Justicia Social y Contraloría Ciudadana. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Roxana Cardona directamente desde Santa Ana en El Salvador. Estamos hablando sobre la detención de la defensora de derechos humanos Ruth López, quien cuando sale del juzgado que fue ordenado su detención dice: no me van a callar, pidió un juicio justo y dice que la quieren acusar por sus denuncias contra la corrupción.
La pregunta entonces, Roxana, es, ¿ha montado que él mismo se autocalifica de el dictador más cool del mundo? Estamos hablando de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Ha montado una cárcel que la llama una cárcel antiterrorista. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Cuánta gente hay arrestada? ¿Cuánta gente ha muerto bajo la detención del Estado? Esa es una cárcel modelo. Es una cárcel modelo porque no solamente van condenados, sino que también van personas que están esperando un juicio y que se va a hacer dentro de 2 meses. No solo va gente condenada, va gente que todavía está esperando y que todavía tiene su detención sin condena. ¿Cuánta gente ha muerto? Una de las cosas que tiene el país es que tiene en reserva todo tipo de información. Las muertes que se está contabilizando son de 417 muertos en estos 2 años, pero hay una lista negra que se sospecha que sean más personas. La gente, cuando le entregan a sus familiares muertos, una de las advertencias que les dicen es, no voy a abrir el cuerpo porque entonces va preso. La gente se atreve a abrir el féretro y se va dando cuenta que lo que dice el acta de defunción no pega para nada con cómo reciben el cuerpo. Hay gente que lo ha recibido golpeada, hay gente que lo ha recibido con las manos quebradas, con las costillas quebradas. Y no dice así el informe de medicina legal. Entonces, ¿quién dice la verdad? Estamos ante un sistema que además de escondernos, nos esconde de una manera sistemática qué es lo que está pasando dentro de la cárcel. Nos estamos dando cuenta por esos datos porque la gente sale. Los sobrevivientes salen y nos dicen, está pasando esto, está pasando tal cosa, está pasando esto. Uno de los penales más duros es el que se conoce aquí como el penal de Salco. En el SECO prácticamente no es una cárcel donde salgan muertos, es una cárcel que tiene 3 tiempos de comida. No es uno, no que tiene 3 tiempos de comida. Y eso en los mismos youtubers que ellos le dan permiso para que entren ellos a este secot, nos damos cuenta. En un discurso él dijo de que no iban a tener proteína. Sin embargo, vemos que le entregan huevo. Ese desayuno que ellos les entregan equivale a un desayuno que le entregan a las escuelas aquí en El Salvador. Entonces, vemos una disparidad en cómo se está manejando y cómo es la comida y cómo es el trato y cuál es el número de muertos que salen de otros penales a cómo se están tratando a la gente dentro del SECOT. Aun cuando ellos mencionan de que en el SECOT se encuentra gente totalmente pandilleril y gente totalmente tatuada, pero no los vemos desnutridos, no los vemos golpeados, vemos de que se les dan los 3 tiempos de comida. Ahí no hay cifras de muertos. O sea, ¿por qué en donde hay criminales pandilleriles hay como una cierta preferencia y donde hay civiles, donde no se les ha podido comprobar su vinculación a estas estructuras, por qué están saliendo muertos? ¿Por qué salen desnutridos? ¿Por qué no se les da comida? ¿Y por qué la cifra de tortura es bastante grande ahí? No entendemos realmente qué es lo que está pasando. Porque si es una cárcel modelo, no queremos que la justicia sea muerte, pero si vemos cierta preferencia en una cárcel modelo, en donde hay bastantes pandilleros y condenados, y nosotros vemos que están todos tatuados, ¿por qué no les pasa lo mismo que les pasa a la gente civil? Dentro de las cosas que se le acusa al presidente Nayib Bukele, que en algún momento cuando llega a la presidencia, él negocia con las pandillas. ¿Cierto? Hay unas declaraciones de un señor que lo dejaron el famoso Charlie y otro que está teniendo un juicio en Estados Unidos en la Corte Federal que también ha mencionado que fue puesto con ayuda de estas estructuras pandilleriles y que también no solamente la presidencia, sino que también el órgano legislativo, que también fueron ayudados por medio de ellos. Algo que a nosotros nos sorprende es que porque el Ministerio Fiscal, el Fiscal General de la República, no ha investigado este hecho, aun cuando son informes periodísticos serios. ¿Por qué no los han investigado? ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral de nuestro país no ha suspendido este partido? Ya que una de las características de nulidad es esa, es que tenga algún tipo de vínculo con personas con estructuras criminales. Y si una información periodística no está diciendo eso, vemos una pasividad y un silencio de parte de las autoridades. Entonces, ¿por qué otros partidos?
si han sido hasta allanados y si les han incautado bienes por un acto de corrupción, porque en algo tan grave no se está haciendo. Este, entre comillas, silencio que trata de imponer entonces el gobierno de Bukele a través del control de todas las facetas o aspectos del país, eso sería lo que se intenta oficialmente, pero a nivel de lo que tú has podido detectar del ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie se da cuenta que en realidad esto es regido por el dictador más cool del mundo. Porque la gente, cuando uno habla con la gente empieza a darse, y fíjese que algo bien importante lo que usted está mencionando, porque un fenómeno que se está dando aquí en el país es que hay más violencia. Tenemos el régimen de excepción, que es una ley que no deberían de haber delitos. Sin embargo, estamos viendo intolerancia en las calles. Gente que por un parqueo se mata. Intolerancia con los feminicidios. Hay gente más violenta. Hay más accidentes de tránsito. La gente anda más intolerante. ¿Por qué anda así entonces la gente si tenemos leyes más duras? Es por eso mismo. Porque uno de los efectos de este régimen y que se ocupa la justicia selectiva, que la gente, que los órganos deciden a quién se llevan preso y a quién no, ese es el efecto que da. Un efecto social va a ser la intolerancia, porque la gente, el pueblo de a pie, está viendo que hay cierta impunidad, que se está armando procesos judiciales para condenar a unas personas, pero por otro lado se está haciendo los de los opachos con los mismos funcionarios de ellos. Eso hace que la gente crea que hay una impunidad que le conviene al gobierno, porque es el general, el de parte del gobierno, que hay impunidad y que a uno puede investigar y a otros no, eso es acelerar más que la gente no busque la justicia, que la gente no quiera correr a interponer una denuncia y poner la gente, la justicia, por sus propias manos. Ese es un efecto social que ya se está dando ya a 2 años de un régimen de excepción. Aumenta la seguridad, pero la seguridad, la sociedad la va a dejar totalmente desordenada, específicamente con crímenes que se están dando bastante duros. Hace poco se dio el caso de un hombre, de un compañero de vida que le mutiló las manos a una mujer. Imagínense, le mutiló las manos a una mujer. Si eso no tendría por qué estarse dando porque las leyes son maduras. Pero el caso de la intolerancia y que cada quien va a tomar la justicia en su propia mano es porque no confía en el órgano judicial. Roxana, por último, tú personalmente y tu organización has sido sujeta de presiones y qué tipo de presiones. Sí, fíjese de que sí, nosotros hemos interpuesto varias demandas inconstitucionales en contra del régimen de excepción, en contra de la minería metálica, hemos interpuesto vías corpus colectivos a favor de los privados de libertad de unos centros penitenciarios. En lo personal, sí he tenido un parte de acoso policial en mi vivienda, acusándome, yo tengo una niña con discapacidad, acusándome que yo maltrato a mi hija, que mi hija grita pidiendo auxilio cuando mi hija no puede emitir palabra alguna. Es un acoso que a veces estamos sufriendo como amedrentamiento de parte de las autoridades. Hay gente que ya no quiere llevar mis casos porque menciona, mire, si usted lleva el caso penal con la licenciada Cardona, le va a quedar, va a salir muy mal usted. O sea, he tenido también cuestiones económicas que también me han quitado trabajo por el mismo, que a veces los mismos procuradores le dicen a las familias, si usted lleva el caso con la licenciada Cardona, segura condena, mejor retírese de ella. No es solamente un acoso policial de que nos han dado, y tengo todo grabado, porque sí he denunciado, incluso denuncié a Cristosal y Rudy Leonora me ayudó mucho para trasladarme a otros lugares mientras estaba siendo acosada, mientras estaba la policía en mi casa, me ayudó muchísimo. Tengo todo documentado e interpuesto también cierta denuncia. O sea, toda cosa que llegue lo denuncio y también lo señalo, pero también lo archivo. Roxana Cardona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias.